Bienvenidos a la semana 9, al menos en esta clase, ¿no? Que en este día vamos a desarrollar los temas de la semana 9. El lenguaje corresponde a la frase nominal. La frase nominal, ¿no? es un tema que equivale muchas veces, ¿no? a sujeto, pero no siempre. No siempre. O sea, la frase nominal es más bien una estructura, pero el sujeto es una función que puede tener una estructura de frase nominal, ¿sí? Sin embargo, hay otras funciones que también presentan una estructura de frase nominal. Vamos a hablar ahora de frase nominal, ya en la semana 9, para poder hablar de oración, ya que la oración se entiende como una unidad que está conformada por palabras, pero estas palabras tienen una estructura interna, ¿no? No es que la oración sea solo una colección de palabras, sino que más bien es una asociación, una relación de frases. Claro, puede haber frases nominales, puede haber frases adjetivas, preposicionales, incluso la frase verbal llamada también predicado, que es una frase muy compleja porque dentro de ella puede haber frases nominales y otro tipo de frases. Entonces, como vamos a empezar a hablar de oraciones, que es el terreno ya de la sintaxis, del componente sintáctico, vamos a empezar a desarrollar una de las frases más importantes dentro de la oración, que es la frase nominal. Bueno, entonces dicho esto, ¿no? Estamos anotando dos ideas importantes, ¿ya? Las oraciones están formadas por frases y no por palabras de manera suelta. Y por otro lado, ¿no? Estamos de acuerdo con que la frase puede desempeñar distintas funciones dentro de la oración. Entonces estamos en el terreno de la sintaxis. Empecemos a desarrollar la definición de la frase nominal con algún ejemplo de repente. ¿Ya? Empecemos diciendo lo siguiente, ¿no? Es una unidad sintáctica y sintáctico tiene que ver con el componente de las oraciones. Esa es la sintaxis. Si a mí me preguntan qué es la semántica, es el estudio del significado. ¿Qué es la morfología? El estudio de las partes de las palabras, o sea, las piezas que constituyen las estructuras de las palabras, ¿no? Pero la sintaxis es el estudio de las oraciones. Entonces, la frase nominal es una unidad sintáctica, es parte de la estructura oracional que vamos a desarrollar durante estas semanas. Van a ser varias donde vamos a hablar de sintaxis, pero hoy estamos empezando con la primera parte de frase nominal. Segundo término es que esta frase va a estar compuesta por varias palabras, o puede ser compuesta incluso solo por una, ¿ya? Pero de ellas, ¿no? O esta sola, va a ser un nombre o un pronombre. Un nombre es lo que muchas veces, ¿no? de manera antigua, por decirlo de alguna forma, se llamaba sustantivo. Claro que ahora se prefiere el término nombre, ¿no? Y de ahí el nombre de la frase nominal, ¿no? Es la frase nominal porque su núcleo es el nombre. Ahora, puede ser que muchas veces los nombres sean reemplazados por el pronombre, ¿no? El que está en vez del nombre, pronombre. Ellos son los núcleos. Y por otro lado, las frases desempeñan funciones. ¿Ya? Las frases van a desempeñar varias funciones. Vamos a darles un ejemplo de una frase nominal en un verbo. ¿Ya? En un verbo. Podemos decir lo siguiente, ¿no? La universidad está lejos. Está. Esta que acabo de escribir, ¿ya? Es una frase nominal, ¿no? O es una oración, mejor dicho. La universidad está lejos. Esta oración está compuesta por una frase nominal. En su estructura podemos ver una frase nominal. Es decir, podemos encontrar una secuencia de palabras
cuyo núcleo es un sustantivo o un nombre. ¿Qué es un sustantivo? Es una palabra que nombra a un objeto, una cosa, un animal, ¿no? Una entidad. En la Universidad está lejos, la entidad, ese objeto del que estamos hablando, es la universidad. ¿Ya? Entonces decimos que ese objeto, la universidad, es nombrado, ¿no? Es nombrado por la frase nominal la universidad. La frase nominal es aquel grupo de palabras que está dentro de la oración, que cumple una determinada función, en este caso es el sujeto, y tiene como palabra más importante una entidad. En este caso esa entidad es la universidad. La universidad está lejos, la frase nominal es la universidad y su núcleo es aquella entidad de la cual hablamos. El núcleo no puede ser la, sino universidad. La solamente es un modificador de universidad. Nos dice pues que se trata de un objeto conocido, es la que conocemos, ¿no? Podemos dar otro ejemplo de una frase nominal, ya no esta de la universidad está lejos, ¿ya? Sino podríamos decir, compraré mascarillas de tela, ¿ya? Compraré mascarillas de tela, hasta ahí nada más. Esta nuevamente es una oración, es una unidad sintáctica, como sabemos, las oraciones son parte de la sintaxis, y podemos analizar, podemos ver que aquí hay un sujeto tácito que es yo, ¿no? Yo. Está el objeto que voy a comprar, esa entidad que voy a comprar son las mascarillas, ¿no? Entonces la frase nominal no va a ser solo mascarillas, sino ¿qué tipo de mascarillas voy a comprar? ¿No? Mascarillas baratas, mascarillas caras, mascarillas de tela. Entonces aquí la frase nominal es mascarillas de tela. Esa frase nominal designa, ¿no? Se refiere a una entidad que puede ser una cosa, puede ser una persona, eso no importa. Entonces aquí en estos dos ejemplos yo quisiera que ustedes observen que las oraciones están constituidas por frases y estoy encerrando en un rectángulo las frases nominales, que siempre tienen como núcleo entidades, ¿no? Objetos del mundo, personas, cualquier tipo de entidad o ente, ¿no? En este caso son mascarillas, pero no cualquier tipo de mascarilla, sino que estamos especificando que son mascarillas de tela. Y en el caso de universidad, no decimos mi universidad, no decimos aquella universidad, sino la universidad. Pareciera que ya sabemos de cuál hablamos, ¿no? Bueno, esto es con respecto a la primera parte. Veamos ahora la estructura de la frase nominal. Vamos a ver un poco de estos nombres. No sé si ustedes alguna vez han oído, han leído estas palabras de modificadores de la frase nominal. La FN presenta modificadores directos y modificadores indirectos. Y siempre me preguntan, ¿y cómo los reconocemos? Bueno, hay que reconocer categorías. Hay que reconocer lo que vimos en morfología, que las palabras se clasifican según su función. Por ejemplo, un artículo tiene la función de decirnos si es conocido o no, esa entidad, ¿ya? Si yo les digo a ustedes, chicos, ¿saben qué? El perro me mordió. Si yo digo el perro me mordió, tiene un significado, ¿no? El perro, ¿ya? Si yo les digo, chicos, un perro me mordió, ese un tiene otro significado. Si yo les digo, chicos, mi perro me mordió, ese mi sobre perro, ¿no? Tiene un significado. Si yo les digo, ese perro o algunos perros me mordieron, ¿no? O varios perros me han mordido. Estas palabritas que estoy cambiando en mi oración, ¿no? Como son los artículos, los posesivos, los demostrativos, tienen una cualidad que es precisar el significado de la entidad. Son los llamados determinantes. Algunos nos dan cuenta
de dónde está, si está cerca o lejos. Esos son los demostrativos. Otros nos dicen cuántos son, puede ser definidos o indefinidos, como son los cuantificadores. Otros nos dicen a quién le pertenece, si a la persona que habla, al que está escuchando en ese contexto específico, mientras que los artículos nos dicen si es conocido o no. ¿Ya? Bueno, y ellos, ¿no? Estas categorías, los determinantes, funcionan como modificadores directos. Ya sabemos que los nombres son todas esas palabras que designan entidades. ¿Ya? Por ejemplo, una entidad podría ser espejo. Entonces yo digo, el espejo se rompió. Ahí está el artículo. ¿Ya? Otra entidad, alcohol. Alcohol. ¿Ya? Pásame el alcohol. Aunque sabemos que no es el alcohol, sino la botella de alcohol, pero podemos decir eso, ¿no? Pásame el alcohol. Podríamos decir también muñecos, ¿no? Mis muñecos serán lavados. Es una entidad. ¿Ya? El núcleo siempre va a ser una entidad. Puede ser abstracta. Por ejemplo, yo puedo decir mi amor por los libros, ¿no? Entonces tenemos ahí amor, que es algo abstracto, pero puede ser también, no es un nombre, es un sustantivo abstracto. O también podemos tener sustantivos incluso más abstractos. Ideas mucho más abstractas que el amor, porque el amor es como que muy cercano a nosotros, ¿no? Pero hay otras ideas, por ejemplo, la planificación lingüística, donde planificación es la entidad y lingüística sería su adjetivo, porque nos dice qué tipo de planificación es. La planificación económica, la planificación familiar, donde las entidades abstractas o sustantivos son planificación siempre. Otra podría ser la remodelación de las casas. La remodelación sería el sustantivo. Recuerden que siempre que termine en ción va a ser un sustantivo abstracto, ¿no? Bueno, pasamos a los otros modificadores directos que son las frases adjetivas. Estas frases están formadas por adjetivos en forma positiva o en forma comparativa superlativa, ¿no? Por ejemplo, podemos decir el peluche grande, ¿no? Ocupa mucho espacio. El adjetivo ahí es grande, la frase adjetiva es grande. Pero podríamos decirlo de manera superlativa, ¿no? El peluche más grande de todos ocupa mucho espacio. Entonces allí estamos hablando más grande de todos, que sería la frase adjetiva en grado superlativo relativo. Entonces vemos que la frase adjetiva puede ser una palabra como puede ser varias, pero siempre referidas al adjetivo y sus grados. Por otro lado tenemos los modificadores indirectos, donde están las frases preposicionales, las frases apositivas y las proposiciones subordinadas adjetivas. ¿Qué es una frase preposicional? Es cuando tenemos, por ejemplo, una palabra o un grupo de palabras, ¿ya? Un grupo de palabras que inician en preposición. Intentaré escribir aquí un ejemplo, aunque no me deja la... No sé por qué hay veces en que no se puede escribir, eso no lo entiendo hasta ahora. Ahí está. Ya, vamos a ver. Por ejemplo, yo digo de madera, ¿ya? O podemos decir de Luis. ¿Sí? Estas dos son frases preposicionales. Es decir, son palabras, ¿no?, que están encabezadas, que inician con la preposición de, aunque podría ser con otras, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, con leche. O sea, podemos tener ahí varias preposiciones. ¿No? Pero lo importante es que ellas van a modificar el nombre. Eso es lo importante, ¿no? Esas se llaman frases preposicionales. Tenemos las frases apositivas, que son aquellas que explican el significado del nombre, generalmente el nombre propio, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, el abogado. Esta frase va a explicar lo que voy a poner dentro de un ratito sobre un nombre propio. Y las proposiciones subordinadas adjetivas muchas veces empiezan con un relativo que puede ser qué, a veces puede ser quién, puede ser cuál, ¿no? O sea, los cuales, etcétera, ¿no? Podríamos decir que, quién, más un verbo, ¿ya? Que dictó la clase, por ejemplo, que dictó la clase. Tiene que haber un relativo y tiene que haber un verbo, si no, no sería una subordinada adjetiva. Estas son
las estructuras de las frases preposicionales, de las frases apositivas y también, ¿no?, de las subordinadas. Vamos a colocarle un nombre para que más o menos ustedes lo entiendan. Podríamos decir pen, pencito, de madera, arroz con leche. Podemos colocar el nombre, ¿no? Ahí podríamos decir Carlos, vamos a ponerle, ¿no?, Carlos Peña, ¿ya? Carlos Peña, y coloco el abogado, ¿no? O sea, especifico, explico de qué Carlos Peña es, porque de repente Carlos Peña, ¿quién es Carlos Peña? Nadie sabe, ¿no? Entonces hay que darle una especificación. Igual que trencito, ¿qué trencito? El de madera. ¿Qué arroz? Arroz con leche, ya como una forma más compleja allí, ¿no? O podríamos decir, ¿no?, el docente, y no es cualquier docente, vamos a quitarle él porque él no es un núcleo, docente, y tendríamos que dictó la clase o quién dictó la clase. Podemos además colocarle un determinante a cada una de estas frases que estoy creando. Por ejemplo, para trencito, ¿no?, podríamos decir el trencito de madera. Podríamos decir mi trencito de madera, ¿no? O podríamos decir aquel trencito de madera, si decimos yo quiero aquel trencito de madera. O podemos decir el trencito de madera se rompió, ¿sí? Pero, o sea, en la oración puede aparecer con cualquier función, ¿no? ¿Sí? Acá estamos viendo la estructura básicamente. Podríamos decir el arroz con leche, ¿no? O un arroz con leche, si es que decimos así, ¿no? Un arroz con leche. Quiero un arroz con leche. Se entiende que es una taza, un vaso de arroz con leche. Bueno, Carlos Peña no podría llevar un artículo ni un posesivo, no podríamos decir el Carlos Peña, el abogado, o mi Carlos Peña, el abogado, ese de Carlos Peña, no iría, ¿no? Lo dejamos ahí en blanco. Y podríamos decir, sí, el docente que dictó la clase. El docente. Con respecto a frases adjetivas, sería un poco difícil, ¿no?, poner un adjetivo aquí, o sea, tendría que ir o bien el MI o bien el adjetivo, aunque a veces pueden ir ambos, ¿no? Pueden ir ambos. Por ejemplo, el trencito rojo de madera, ¿ya? El arroz, no, ahí ya no le podríamos colocar. Carlos Peña, adjetivo, no podría ir, pero en el docente, a ver, el docente joven que dictó la clase, pues ahí más o menos sí podría haber, ¿sí? Entonces aquí yo estoy presentando esta estructura porque en algún momento nos van a pedir no está mal decir mi Carlos, solo que como saben, en el habla coloquial podemos decir, oye, ya llegó el Carlos, ¿no? Ay, sí, ay, mi Carlos, o podría decirse, ay, tu Carlos siempre viene a verte, ¿no? O sea, también, pero eso es el habla coloquial. Y se usa. Sin embargo, aquí no cuadraría, ¿saben? Porque dice mi Carlos Peña, el abogado, ahí sería raro, ¿no? O sea, no podría ser, o sea, yo ya restringo que es mi Carlos Peña y que es el único que tengo, por eso digo el mío, ya no podría decir el abogado, ¿no? Entonces, como que ahí no cuadra mucho, porque hay como doble especificación, ¿ya? Pero de hecho, que en el habla coloquial uno podría decir, mi Carlos Peña o mi Carlitos ya llegó, ¿no? Una mamá que diga de su hijo, ¿no? Mi Carlitos, sí, señorita, voy a matricular a mi Carlitos, o sea, se dice, ¿no? Pero, por ejemplo, decir mi Carlos Peña el abogado o mi Carlos Peña el hijo mayor, o sea, bien raro, ¿sí? No podría haber allí una doble especificación. Bueno, dicho esto, yo les planteo una oración. ¿Ya? Les planteo una oración donde digo los fines de semana juego vóley. Los fines de semana juego vóley. Aquí hay dos frases nominales, ¿sí? Una FN que nos dice cuándo juego vóley, cuándo, que sería el circunstancial, en que son las circunstancias temporales donde yo realizo la acción de jugar. Ya jugar es divertido, tiene reglas, eso es jugar, ¿no? Ahora, esta FN dentro de esta oración me da la información de circunstancia temporal. Sin embargo, hay otra FN
la FN de ese objeto que yo juego. Puedo jugar Play, puedo jugar a ser youtuber, puedo jugar de repente vóley, ¿no? Entonces, hay dos frases nominales. Yo quiero que ustedes me digan la frase nominal de circunstancial, ¿cuál sería la estructura? ¿Qué estructura presenta los fines de semana? A ver si me pueden escribir por ahí por el chat. Si ustedes lo pueden analizar en casa, los fines de semana, ¿cuál sería el MD? ¿Cuál sería el MI? ¿Cuál sería el núcleo? No hay nada. ¿Qué dicen? Así es, ¿no? Los es el modificador directo, es un artículo definido, ¿sí? Fines es el núcleo, fin, ¿no? De semana es la frase preposicional que está encabezada por la preposición de, ¿no? Y por lo tanto es modificador indirecto, ¿no? Su función dentro de esa frase. ¿Qué función tiene en la oración la frase? Ya lo dije desde un inicio, es el circunstancial. Pero eso todavía no estamos viendo, ¿sí? Pero ya saben que una forma de reconocer las frases, porque también una pregunta que siempre viene en los exámenes es ¿cuántas frases hay? Y hay que reconocer las frases, ¿ya? O sea, las entidades. Recuerda que la frase nominal alude a una entidad. Por ejemplo, cuando decimos los fines de semana, la entidad es fin de semana. Es una entidad abstracta, ¿no? Porque es una cuestión de tiempo. O sea, nadie ha visto el fin de semana. Es un concepto. Es una forma de conceptualizar cómo pasa el tiempo. Y le ponemos semana, fin de semana, lunes, martes, etc. Y otra entidad es vóley. Ahí hay dos entidades, ¿sí? No se olviden de eso. Vamos a ver un siguiente punto, luego vamos a seguir viendo esto porque yo quiero que practiquemos las estructuras, ¿no? Las estructuras. Aquí tenemos las frases nominales que se pueden dividir en complejas y también en incomplejas. ¿Ya? Las frases nominales pueden ser complejas e incomplejas. Esto es ya la clasificación. Recuerden ustedes, ¿sí?, que las frases nominales presentan tres elementos: núcleo, modificador directo y modificador indirecto. ¿Sí? Recuerden eso. Ahora, de acuerdo al MI, de acuerdo a su presencia o ausencia, vamos a tener las clasificaciones de compleja e incompleja. Esto tiene que ver con el MI o modificador indirecto, pero como es tan largo voy a llamarlo MI, ¿sí?, al modificador indirecto. Cuando no hay modificador indirecto, pero puede haber modificador directo, puede haber varios núcleos, eso no importa, pero no hay MI, entonces hablamos de una FN incompleja. Y cuando sí lo tiene, cuando sí lo presenta, hablamos de una frase nominal compleja. Ahora ustedes tienen que recordar cuando hay MI, ¿no? MI es una función que cumple unas estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras? Las frases, vamos a recordarlo ya, frase, prep. ¿Qué me refiero con la F prep o frase prep? Frase preposicional. ¿Ya? Otra, la frase apositiva. Decimos, por ejemplo, Carlos Peña, el abogado, está buscándote. ¿Sí? Ahí, ¿no? Eso es una frase apositiva. Y por último, recuerden que tenemos la proposición subordinada objetiva, que se caracteriza porque tiene siempre un relativo, ¿no? Que puede ser qué, quién, cuál, cuyo, cuándo, cómo, dónde, los cuales están empezando la proposición y luego, ¿no?, le sigue el verbo. ¿Ya? Por ejemplo, decimos que donó sangre, la cual queda cerca de mi casa. ¿Quién pintó el segundo piso? ¿Ya? Estas son frases, son proposiciones subordinadas porque tienen relativos y que luego le siguen los verbos, ¿sí? Esa es una forma, en todo caso, de reconocerla muy simple, ¿no?
Veamos, las incomplejas. Estos dos libros son nuevos. ¿Cuál es la entidad de la cual se está hablando? ¿Cuál es el objeto del mundo del cual se habla? Se dice algo, se dice una propiedad, la propiedad de ser nuevo, que no se usa. La propiedad de ser nuevo, pero la entidad es los libros. Ahora, la frase que se refiere a esos libros es estos dos libros. Está en rojita. Aparece un demostrativo estos, ya sabemos que los demostrativos dan cuenta del lugar, ¿no? Si está cerca o lejos, estos, esos, aquellos, es como que se va cambiando la distancia, ¿no? Y dos es un cuantificador, o sea, nos precisa incluso cuántos libros son. Una cosa es que yo diga, los libros son nuevos, pero cuando decimos estos dos libros son nuevos, estamos precisando el significado de libros, para que la persona que nos está escuchando pues pueda entender, ¿no? Es muy importante, ¿eh? Miren, esta es precisión, ¿no? Muchas veces nos piden, oiga, sea preciso cuando hable, porque a veces decimos, sí, los libros son nuevos, pero cuando decimos estos dos libros son nuevos, estamos siendo mucho más precisos semánticamente hablando. Luego dice, compré 5 polos azules. Está el pronombre tácito, que es yo, porque ahí se compré, ¿no? Yo compré. Ahora, ¿qué es lo que compré? ¿Cuál es la entidad que compré? Polos. Pero no digo compré polos, lo digo de manera más precisa. Digo la cantidad, que serían los cuantificadores, y el adjetivo azules, aunque pudo haber dicho muy azules, ¿no? Los más azules, etcétera. O sea, el adjetivo puede cambiar sus grados, ¿sí? Entonces vemos aquí otra frase nominal que tiene modificadores directos, porque recuerden que tanto los cuantificadores como los adjetivos son MDs, ¿sí? Igual acá, ¿no? ¿Sí? El demostrativo y el cuantificador son MDs, modificadores directos, más no son MIs. Luego dice, llevaré esas mesas circulares. Las mesas son la entidad, pero las preciso y digo esas mesas circulares. Esas determinante, circulares adjetivo, ambos funcionan como modificadores directos. Luego tenemos mi hermano mayor viajó anoche. El sujeto, no la entidad que viaja, es el hermano mayor, es el hermano. Pero yo estoy precisando, ¿no? Digo mi hermano, posesivo, y mayor, que es un adjetivo comparativo. Así como peor, como mejor, ¿no? Que son comparativos. Este también es un comparativo de superioridad, ¿no? O sea, mayor significa más grande que, adjetivo comparativo. Y si recordamos, los adjetivos son modificadores directos. Por eso, o sea, estas frases, estas 4 frases nominales son incomplejas porque no hay la presencia de frases preposicionales, apositivas o subordinadas relativas, también llamadas adjetivas. Ahora bien, las complejas, ellas incluyen un MI. Por ejemplo, el automóvil de Miguel es moderno. Acá se habla de una entidad, una cosa, y se dice su propiedad, ¿no? Ser moderna. Esa entidad es el automóvil, presenta un MD que es un artículo y además presenta MI. Y este de Miguel es una frase preposicional, ¿no? O sea, son 2 palabras y la primera de ellas es la preposición de. Por eso nosotros decimos que se trata de una frase compleja. Además, hay que tener cuidado porque muchas veces que vemos frases preposicionales, pensamos que toda frase preposicional debe ser MI y no siempre, ¿eh? Siempre que la frase modifique al nombre, que nos especifique al nombre, allí es un MI. ¿Ah? Por ejemplo, tenemos el automóvil de Miguel. El de Miguel es el automóvil, indica pertenencia, ¿no? Por eso es que decimos que efectivamente es un MI. ¿Ah? Carla, tu prima, estudia mucho. En este caso, la aposición es tu prima, porque está explicándonos algo más de Carla. Nos precisa su significado. Por otro lado, tenemos las casacas que usas son hermosas. Esta es una subordinada relativa o adjetiva, porque tiene relativo que y tiene verbo, ¿no? Que es el requisito. Y como ustedes ven, también modifica casacas, o sea, nos precisa qué casacas, de qué casacas hablamos, qué casacas son las hermosas, las que usas.
Luego dice, me gustan algunos de los paneles, ¿no? Y encontramos otra frase preposicional de los paneles. Algunos aquí, ya no es que esté modificando algo, sino que es más bien un pronombre, ¿no? Un pronombre indefinido. Ellos, los delegados, nuevamente, encontramos una aposición porque está precisándonos algo acerca de ellos. ¿Qué ellos? ¿Quiénes ellos? ¿No? Y ella, quien está allá, nuevamente acá tenemos una relativa, chicos. Está el relativo quién y el verbo estar, ¿no? Y el locativo allá, ¿no? Nos dice dónde está. Entonces, en esta diapositiva acabamos de observar la primera clasificación de acuerdo a la estructura. Es muy importante que nosotros recordemos estas estructuras. Pasamos a una siguiente que tiene que ver con la cantidad del núcleo. ¿Sí? Recuerden ustedes, ¿no? Los núcleos son las entidades a las cuales nos estamos refiriendo. O sea, aquí hay que ver el núcleo. No importa los modificadores directos o indirectos. Para hablar de simple y hablar de compuesta, nosotros vamos a prestar atención a los núcleos. Por ejemplo, compré 2 camisas celestes. Profesora, pero ahí se trata de 2 camisas, hay 2 entidades. No, es la entidad camisa, pero que está en plural, camisas, y además tiene una precisión de 2, pero no es que sean 2 núcleos. Para que sean 2 núcleos tendrían que ser entidades distintas, ¿no? Compré camisas y corbatas. Ahí está, 2 entidades. ¿Ya? El núcleo sería camisas, solo hay uno. Celeste sería el adjetivo que nos precisa qué tipo de camisas, ¿no? ¿Cómo son esas camisas? Y 2 nos precisa la cantidad de las camisas. En la siguiente, traje estos 3 polos amarillos. La entidad es polos. Estamos especificando que son amarillos, especificamos que son 3 y además especificamos que son los que están cerca porque decimos estos. Pero solo hay una entidad. Redacté estos documentos. La entidad es documentos. Y estos es como que está mostrando que están cerca, ¿no? De la persona que está hablando. Están inmediatos ahí, ¿no? Observaré los paisajes de esta zona. La entidad es paisajes. ¿Sí? Y vemos que se trata solo de esa entidad, ¿no? De esta zona, acá también hay una entidad zona, pero es que es un modificador indirecto. Está modificando indirectamente a esta palabra paisajes o a esta entidad paisajes. En cambio, las compuestas son las que presentan 2 núcleos. Cuando decimos mi padre y mis hermanos están en la sala, se refiere a 2 entidades, la entidad padre, ¿no? Esa persona, y la entidad hermanos. Cuando tenemos tú y ella tienen que exponer el tema del grupo, se trata de 2 entidades. Tú, una entidad, ella, ¿no? La segunda y la tercera personas. Entonces vemos que hay en las compuestas 2 núcleos. ¿Sí? Vamos a ver, de acuerdo con lo que hemos expuesto, vamos a encontrar los núcleos de las frases que ya están subrayadas. Y luego vamos a decir qué clase de frases son. Estamos en la primera. Estudiaré la última lección del curso de química. ¿Cuál es la entidad? ¿Lección, curso o química? ¿Cuál sería el núcleo? ¿Qué dicen? Pueden escribirlo en el chat, a ver. Lección, así es. El núcleo es lección. Ese es el núcleo. ¿Correcto? La y última son los modificadores directos. ¿Correcto? Modificadores directos. ¿Por qué, profesora? Porque la es un artículo y última es un cuantificador numeral ordinal. Es un cuantificador. Entonces, tanto el artículo como los cuantificadores son modificadores directos. Del curso de química, todo esto es un MI, ¿no es cierto? Es decir, es un grupo de palabras que inician con la preposición. Incluso dentro de, hay una doble, ¿no? O sea, doble MI, ¿ya? Pero esto es un MI, por decirlo de alguna forma. Como tiene MI, ¿qué tipo de frase sería? A ver, hemos visto 2 clasificaciones, ¿no? Cuando tiene MI, se llama compleja. Cuando no lo tiene, se llama incompleja.
Entonces, como esta presenta MI, va a ser compleja. Segundo criterio, si tiene un núcleo, si hay una sola entidad, decimos que es simple. Pero si hay dos entidades, algo así como tú y ella, mi papá y mis hermanos, como lo hemos visto, se llama compuesta. Pero si solo hay una entidad, se llama simple. Como aquí solo hay una entidad, ¿no? El curso y química no son las entidades, son los MIs. Entonces, esta frase nominal es simple. ¿Está bien? Es compleja y a su vez simple. ¿Cómo, profesor? ¿Esto es una contradicción? No es contradicción. Son dos aspectos distintos. Uno se enfoca en el MI y lo otro se enfoca en la cantidad de núcleos. ¿Sí? Vamos a ver la B. Me gustan mucho esas 3 chompas azules. Núcleo. ¿Cuál sería el núcleo? Esas azules chompas. ¿Cuál es la entidad, el objeto del mundo al cual se refiere cuando dice gustan? Me gustan las chompas, ¿no? Las chompas son la entidad. Chompas. Ahora, solo hay un núcleo, no hay más, ¿no? No dice chompas y casacas, chompas y abrigos, no, dice chompas nada más. Como solo hay un núcleo, ya vamos viendo cuál es. Ahora, vamos a ver qué función cumplen esas 3 que son determinantes, ¿no? Esas es un demostrativo, 3 es un cuantificador numeral y azules es un adjetivo. ¿Qué función cumplen las 3? Las 3 cumplen una misma función, no es que sean diferentes. Son modificadores directos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos aquí modificadores directos y un núcleo. ¿Qué tipo de frase nominal es la B? Vamos a escribirlo, ¿no? Es incompleja porque no presenta MI, solo tiene MDs, y es simple porque tiene solo un núcleo. ¿Sí? Ahora, la C, ustedes la hacen. A ver, ¿quién la puede hacer? Háganlo allí, escríbanlo. Vamos a ver si está bien, ¿sí? Veamos. Compuesta compleja. Muy bien, muy bien. Compuesta compleja, ¿no? Vamos a ponerlo así, compleja, compuesta, porque ese era el orden que yo estaba siguiendo. Esto significa que tiene modificadores indirectos o un modificador indirecto que es la aposición tus primos. ¿Por qué? Porque estamos explicando quiénes son Enrique y Andrés. Ahora, es compuesta porque presenta precisamente 2 núcleos, 2 entidades del mundo de las cuales hablamos. ¿Ya? El núcleo es Enrique y Andrés, o sea, los núcleos son Enrique y Andrés. Tus primos son la aposición, miren, están entre comas, están explicando quiénes son. Son aposición. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Eso que está entre comas se puede quitar, son la explicación de quiénes son ellos. Siempre las aposiciones son solo meros explicativos, mas no son parte fundamental de la oración. Las podemos quitar, ¿ya? Dice, Enrique y Andrés fueron al teatro. ¿Quién es Enrique y Andrés? Enrique y Andrés, tus primos, fueron al teatro. ¿Sí? Vamos a ver la D. Julio Ramón Ribeiro, quien escribió cuentos, radicó en Francia. ¿Cuál será el núcleo? ¿Y qué más hay, no? En esta frase nominal, que es el sujeto. ¿Quién radicó en Francia? Julio Ramón Ribeiro, pero no cualquier Julio Ramón Ribeiro, quien escribió cuentos. A propósito, quiero dar más información, quiero ser lo más precisa cuando hable. Entonces, aquí encontramos una compleja. ¿Sí? Compleja. ¿Por qué compleja? Porque tiene... ¿Qué será esto? A ver. ¿Quién escribió cuentos? ¿Será aposición o será una proposición subordinada? Es compleja, ¿no? Ahora, lo que yo les pregunto es si será una aposición o una proposición subordinada. Compleja y simple, solo hay un núcleo. Recuerden que las aposiciones
son, por ejemplo, tus primos, el abogado, ¿no? Ese es, ¿no? Miguel Bravo, el caballero. ¿Ya? Esa es una posición, pero una proposición subordinada lleva verbo ya, lleva verbo. Y acá dice escribió, ahí está, ¿sí? Y además lleva relativo quién, ¿no? Quién escribió. Esto es una proposición subordinada, no es una posición. ¿Ya? Y simple porque, bueno, solo hay un núcleo. Vamos a ver la E. Carola, la secretaria de esta oficina, trabaja bien. ¿Quién trabaja bien? Carola, explico, la secretaria de esta oficina. Todo eso es la entidad que trabaja bien, sujeto. Esta es compleja, ¿no? Y simple a la vez, igual que la anterior. Compleja porque tiene MI. ¿Cuál es el MI? El MI es la secretaria de esta oficina, ¿no? Y el núcleo es Carola. Ahora, la secretaria de esta oficina es el MI, ¿no? ¿Será aposición o proposición subordinada, relativa o adjetiva? Aquí, la secretaria de esta oficina es una frase apositiva. No puede ser proposición subordinada porque no está el verbo, ¿no? No hay verbo, no hay relativo. O sea, si yo quiero hacer una subordinada sería Carola, quien trabaja en esta oficina, ¿no? Trabaja bien, aunque bueno, hay dos trabajas. A ver, otra. Carola, quien es secretaria, trabaja bien, ¿no? Algo así, ¿no? Tendría que ser para poder hablar de una subordinada. Pero bueno, ambos son MI, solamente queremos ver si ustedes los reconocen. F. Nicolás el relojero y Néstor practican deportes. Aquí encontramos un MI, ¿no? Nicolás, ¿quién es Nicolás? Nicolás es el relojero. Estoy explicando quién es Nicolás. Profesora, ¿y no sería que Nicolás, el relojero y Néstor practican deporte que son 3 personas? Si fuesen 3 personas, no tendría que llevar la coma delante de I, ¿no? No habría motivo para que lleve coma. En cambio, eso está entre comas porque nos está diciendo que está explicando quién es Nicolás. Entonces, esta es una frase apositiva. Nos explica quién es Nicolás. Hay un MI, ¿ya? Y hay 2 núcleos, ¿no? Porque uno es Nicolás y otro es Néstor. Hay 2 núcleos. Entonces, aquí estamos ante una frase nominal compleja. Hay un modificador indirecto y también compuesta porque están los 2 núcleos. 2 núcleos nada más. Veamos la siguiente. Todas las calles de esta ciudad están limpias. ¿Cuál es el núcleo? ¿Qué están limpias? ¿Cuál es la entidad que está limpia? Calles, ¿no? Calles es el núcleo. Modificadores directos, todas y las. Recuerden que todas es un indefinido, no un cuantificador. Todas. Las es un artículo, ambos son MIs. De esta ciudad es un modificador indirecto. Entonces, vamos a ver cuál sería la clase. Estamos hablando de una compleja porque si hay MI. ¿Este MI qué es, chicos? ¿Qué estructura tiene? ¿Frase preposicional, apositiva o proposición subordinada? ¿Qué dicen? Así es, ¿no? Estamos hablando de una frase preposicional. Se trata de 3 palabras donde la primera es una preposición. Y simple porque solo encontramos un núcleo. En la H, mañana repararé esta licuadora y esa cocina. Las cosas que voy a reparar son 2, ¿no? Una licuadora y otra entidad cocina. Y ese y esta son demostrativos.
¿Cuál sería la clasificación de esta frase nominal objeto directo, ¿no? Son los objetos que voy a reparar, su objeto directo. ¿Cuál sería su clasificación? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de frase es esta última? No lo puedo escribir, ¿ya? Pero bueno, vamos a leerlo y vamos a ver si ustedes están bien en su clasificación. Es compuesta e incompleja. Compuesta, incompleja, ¿sí? Solo que no lo puedo escribir. O sea, estoy intentando escribirlo para que ustedes lo recuerden, pero no me sale. No se me activa el botón. No, no puedo. Pero ya sabemos que es compuesta y a la vez incompleja. Bien. Vamos a ver un poco acerca de concordancia. Ustedes saben que generalmente en las últimas preguntas nos preguntan precisamente por esto, ¿no? Sobre el tema de la concordancia. Recuerden ustedes que el nombre, ¿sí?, va a concordar con sus modificadores directos. ¿Cuáles son sus modificadores directos? Los adjetivos y los determinantes, ¿sí? ¿En qué concuerdan? En género y en número. Ejemplo, aquellos floreros metálicos. Acá tenemos un FN, ¿sí?, que podría ser sujeto, podría ser objeto directo, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, me gustan aquellos floreros metálicos, es sujeto, ¿no? En la frase aquellos floreros metálicos, floreros es una entidad masculina que tiene como morfemas flexivos la O y la S, que indican género masculino y número plural, que están en rojo y verde respectivamente, ¿no? Y sus modificadores, como son los determinantes, en este caso un determinante es el demostrativo específicamente, también debe tener esa marca. O sea, no podríamos decir aquello, floreros, no, aquello no, ahí hay una elisión. No podría ser aquel floreros, ¿no? O aquellas floreros. No. Tiene que presentar la misma desinencia, es decir, presentar el mismo morfema flexivo. Si esto es masculino, sus determinantes también lo deben ser. O si su adjetivo, lo mismo ocurre, ¿no? Aquellos floreros metálicos, plural y masculino. Sin embargo, muchos de ustedes dirán, profesora, pero eso es natural, creo que es algo fácil, la mayoría lo utilizamos, pero hay gente que no. ¿Y a qué se deberá eso? No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, personas que hablan una lengua distinta al español y cuando aprenden el español no usan necesariamente así, ¿no? Aquellos floreros metálicos, sino que pueden decir aquellos floreros metálicas. Y no es motivo de burla, sino que es parte del aprendizaje de una lengua, ¿no? El español, como yo lo dije en el tema de morfología, tiene un género muy marcado, ¿no? La concordancia de género y de número es muy marcada en el español, más que en el inglés. El inglés no marca de esta forma su concordancia. Por eso es que una persona que habla español como segunda lengua y tiene como primera el inglés, le cuesta mucho. A ver qué dice. Acá nos han hecho una pregunta. Vamos a leerla antes de que me vaya. Mis primas usarán aquellos polos. Habrá dos frases. La primera sería mis primas y la segunda aquellos polos. Exacto, esa es. Muy bien, hay dos frases. Dentro de un ratito vamos a contar frases. Lo primero que estamos viendo es la estructura, pero está muy bien, Sandra, tu apreciación. Dentro de un ratito vamos a ver más sobre eso. Vamos a encontrar más, ¿sí? Recuerden que las preguntas de concordancia siempre están presentes, ¿no? Entonces, aquellos floreros metálicos y aquellas flores rojas debe concordar cada parte. Estas camisas nuevas, los alumnos sanmarquinos y varios chalecos amarillos. Es el nivel más sencillo. Sin embargo, a veces hay problemas, ¿no? A veces, por ejemplo, tenemos un adjetivo que debe modificar a dos núcleos. Y nosotros tenemos aquellos floreros y ya no nos referimos a un objeto masculino, sino a un objeto femenino, ¿no? Y flores, ¿sí? Aquellos floreros y flores, y decimos, por ejemplo, amarillos.
Entonces ustedes saben que cuando hay dos entidades de géneros diferentes, uno femenino y uno masculino, el adjetivo se va a colocar en masculino, ¿no? Por ejemplo, esas reglas, me parece que es bueno mencionarlas porque hablan de la concordancia que ustedes deben conocer para dar un examen de admisión. Creo que la pregunta, hay por ahí alguna pregunta, ¿no?, de las 12 que se plantean para esta semana donde se habla precisamente de la concordancia. Vamos a ver la siguiente, ¿no? Gabriela, la concordancia entre el núcleo y el MI también se cumple en género y número. Por ejemplo, Gabriela, la secretaria, es bilingüe, ¿no? Entonces hay una concordancia entre Gabriela y la secretaria. Ellos, quienes trabajan en Ancon, son mis amigos, una concordancia de número. No podría ser ellos quien trabaja en Ancon. David, el portero, género y número. Él, quien canta bien, también pues tenemos la idea del número, acá no hay género, ¿no? Pero hay una concordancia. Bueno, vamos a hablar así de lo que nos